Tardes. Vive tu Museo los invita hoy a Puerto Colombia en el departamento del Atlántico. Municipio al oriente de Barranquilla, hoy forma parte del área metropolitana. Inicialmente, por allá en los años 1850, Puerto Colombia hacía parte del municipio de Tubará, territorio ocupado tradicionalmente por la cultura macaná. Surge este pueblo cuando algunas familias de Tubará y de Puerto Salgar decidieron implantarse cerca del Cerro de Cupino. El 31 de diciembre de 1870 se inauguró el ferrocarril de Barranquilla a Salgar. A causa de la poca profundidad de la bahía, se decidió la prolongación de la línea. Sube el volumen a tu celular, sube el volumen. Hasta Cupino, obra que se inauguró el 31 de diciembre. No lo estoy oyendo nada. De 1888. Ayúdame a subir volumen. Hasta Cupino. No estoy oyendo nada. Ese día, el 31 de diciembre de 1888, fue fundado Puerto Colombia por el ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros. Con el inicio de las obras de construcción del muelle, se dio paso al terminal marítimo más importante de Colombia en las primeras 4 décadas del siglo XX. Este muelle fue en su momento el segundo más largo del mundo, con 4.000 pies de longitud, así como el tercero en mayor calado. Muchas de nuestras familias llegaron a Colombia por este puerto. Cuentan los abuelos que Cisneros le había propuesto al presidente de la República, Rafael Núñez, llamar a la localidad Puerto Núñez. El presidente no aceptó y respondió que debía llamarse Puerto Cisneros, a lo que el empresario contestó denominándolo entonces Puerto Colombia. Como veremos, el municipio entró en una completa decadencia hasta nuestros días, cuando en 1936 se construyó Bocas de Ceniza, terminal marítimo en el casco urbano de Barranquilla. Luego, en 1943, el gobierno colombiano prohibió la actividad portuaria a través de este muelle de Puerto Colombia, inaugurado apenas 50 años atrás, condenando esta población a la ruina y al olvido. Incluso el 7 de marzo del 2009, el muelle colapsó derrumbándose sus últimos 200 metros, por lo cual esta estructura fue cerrada. Los invitados de hoy nos hablarán de la recuperación del muelle, de su reconstrucción. Además de las playas del Mar Caribe, en Sabanilla y en Salgar, las cuales quiero mucho, Puerto Colombia posee monumentos históricos como el Castillo de Salgar, el Paso del Libertador en la vía a Sabanilla, su nuevo malecón, la Plaza de los Inmigrantes, y el museo atraen toda una vida cultural, cine, danzas, artesanías, festival de jazz, fotografía. Esta noche les presentaremos algunas manifestaciones. ¿Sabían ustedes que el primer partido de fútbol de Colombia se jugó en Puerto Colombia? Y también el primer envío de correos. Además de congregar a propios y a extraños, a locales y extranjeros, en un ambiente de bohemia sin igual en el Caribe, Puerto Colombia es un sitio predilecto para hacer parapente, surf, buceo, etc. Elkin Núñez nos hablará con propiedad sobre el muelle de Puerto Colombia y la estación del ferrocarril. Elkin es licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico en 1997. Desde hace 30 años se desempeña como funcionario del Archivo Histórico del Atlántico. Dentro de sus funciones culturales se ha destacado en recopilar los procesos históricos de Puerto Colombia y sus trabajos han sido publicados en periódicos locales y nacionales. Nadie mejor que un hijo de Puerto para contarnos su historia. Bienvenido, Elkin. Bueno, muy buenas noches, estimados amigos. Gracias por este momento preciso, ameno. Felicitaciones a las fundaciones que están en estos momentos coordinando mi museo.
Y en verdad es muy importante la labor que están haciendo ustedes porque sensibilizan un poco más esa labor de patrimonio que se está yendo en estos momentos, que se está efectuando en nuestro país. Muchas gracias. Luego, Hortensia Sánchez y Carlos Mario Caselles nos hablarán de la recuperación del muelle, del bello museo en la estación del ferrocarril, del papel de la Fundación de Puerto Colombia y de la vocación turística del municipio. Hortensia es la presidenta de la Fundación Puerto Colombia. Ana Camila, activar el audio Desde a Hortensia. 1990 hasta el 2013, estuvo vinculada al puerto de Barranquilla en las oficinas de Relaciones Públicas y Comunicaciones, apoyando en el área comercial el progreso de la ciudad. Participó en la creación de las sociedades portuarias de Barrancabermeja en Santander y de Puerto Berrío en Antioquia. Es creadora en 1998 de la Guacherna del Río Magdalena, evento insigne del Carnaval de Barranquilla. Fue nombrada madrina del Río Magdalena por la alcaldesa de Barranquilla en el año 2013, con la medalla Puerta de Oro de Colombia en el 2012, por la Gobernación del Atlántico por su contribución al puerto de Barranquilla. Y fue reconocida por la Fundación CEER en el año 2009 como abuela de Barranquilla, si no tenga la edad. Desde el 2009 es presidenta de la Fundación Puerto Colombia, organización sin ánimo de lucro creada junto con otras instituciones culturales de la región para impulsar las artes y la historia del municipio, de los cuales se pueden mencionar, entre otros, el Malecón del Arte, Festival Internacional de Coros, Un Mar de Voces y la Agenda Cultural de la Estación del Ferrocarril, sede de la Fundación Puerto Colombia. Bienvenida, Hortensia. Es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Qué maravilla de encuentro. Realmente esos son sueños que se hacen realidad. Y qué bueno este grupo de trabajo. Yo creo que Puerto Colombia se lo merece. Tenemos muchísimas oportunidades y tenemos una historia que desarrollándola nos pondría realmente en un punto muy importante dentro del turismo y dentro de los museos y de este país. Realmente en todos estos 14 años que trabajamos con la fundación aquí desde la estación del ferrocarril, es mucha gente la que ha llegado a solicitarnos toda esta información que estamos recopilando y que vamos a poner al servicio de todos, si Dios quiere y nos lleva con bien muy pronto. Gracias, muchas gracias por esta oportunidad. Por su parte, Carlos Mario Caselles es director ejecutivo de la Fundación. Es comunicador social, periodista, con énfasis en comunicación organizacional, especialista en gerencia de la comunicación para el desarrollo social. Carlos Mario es gestor cultural con más de 13 años dedicados a la investigación y trabajo sobre la historia del municipio de Puerto Colombia. En su trayectoria se destacan trabajos investigativos como La Patrona, Historia de la Devoción de los Porteños por la Virgen del Carmen y Memorias del Sirenato y la Historia del Sirenato en la Cumbia. Desde el 2010 trabaja para diferentes organizaciones culturales del municipio, destacándose como un líder cívico y referente en la cultura en esa población. Bienvenido, Carlos Mario. Hola Osvaldo, un saludo a toda la gente, a la señora Elvira, también un saludo muy especial a mis colegas Elkin, Gustavo, Hortensia, que es como mi mentora prácticamente en todo este mundo del arte. Y bueno, a todos ustedes que están conectándose a través de nuestros medios, como la página de la Fundación Puerto Colombia en Facebook, en el Facebook Live de la página de la Fundación Puerto Colombia y de la Fundación Festival de Historia. A todos que están conectados, vamos a hablar muchísimo sobre Puerto Colombia el día de hoy. Un saludo a todos. Gracias. Por último, la gestión cultural, la promoción de artistas locales y extranjeros será presentada por Gustavo García Barrera, curador de arte del museo, director de la Fundación Art Deco, creador de la Ruta Art Deco de la ciudad de Barranquilla, promotor y gestor cultural. Carlos se desempeña
Gustavo se desempeña como curador de arte de diferentes galerías y museos del Departamento del Atlántico. Es marchand de distintos artistas del Caribe colombiano y apasionado del Art Deco, periodo arquitectónico al cual le dedicó una publicación en el año 2002. Bienvenido, Gustavo. Tienes apagado el micrófono. ¿Ahora me escuchas? Sí, señor. Hola. ¿Sí? Te ¿Me escuchamos. escuchas? Ok. Te, Hola. ¿Sí? te escuchamos. Ok. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias a todos ustedes. Y muy contento de compartir con ustedes nuestras experiencias aquí desde la Fundación Puerto Colombia. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Nuestros invitados conversarán con Elvira Cuervo de Jaramillo, gestora de nuestro programa Vive tu Museo. Elvira ha sido diputada, representante de la Cámara en 1986, ministra de la Cultura en el 2006, directora del Museo Nacional y embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas. Bienvenida, Elvira. Muchísimas gracias, Osvaldo. Cómo me gusta estar rodeada por estos personajes de un lugar histórico sin igual y que lo conozco, hace días que no voy, pero que lo conozco bastante bien. Puerto Colombia, para nosotros los bogotanos, es un hito cultural y un hito histórico por todo lo que ha pasado por allí, por su muelle, por la llegada de los grandes barcos y porque todos nuestros antepasados pasaron por ahí. De tal manera que me siento como en casa. Mil y mil gracias. Ustedes pueden hacer sus preguntas por la plataforma Zoom, por Facebook, por la plataforma de la Fundación, por la plataforma del museo, el Facebook Live. Nuestros invitados responderán al final de cada presentación. Sin tardar, vamos a dar comienzo a nuestro programa y le damos la palabra entonces a Elvira para moderar nuestro encuentro de hoy. Muy bien. Yo estuve oyendo ayer una reunión preparatoria y lo que más me sorprendió es la parte histórica de Puerto Colombia, la belleza del muelle, la limpieza con que tenía ese puerto con la llegada de los barcos de todas partes del mundo, especialmente de la zona del Atlántico, pero la verdad es que uno se siente casi como habitante, como perteneciente a Puerto Colombia. Nosotros, la familia Jaramillo Cuervo, tuvo durante muchos años una casa cerca a Puerto Caimán, de tal manera que para mí no es nada ajeno todo esto que ha pasado en Puerto Colombia. Pero sí lo que vi fue una transformación total en las fotografías que nos mostraron ayer. Y este museo que han organizado debe ser un orgullo para Colombia porque realmente es una preciosidad. Mil felicitaciones a la Fundación de Puerto Colombia y a todos los que han trabajado por la transformación integral del puerto. Yo creo, Osvaldo, que podríamos, y Luis Fernando, que podríamos empezar por la parte histórica. Todas aquellas fotografías antiguas que hablan sobre lo que fue Puerto Colombia, su tren, su muelle, y para rematar con la maravilla del museo y la restauración que han hecho de algunos edificios. Tiene razón, Elvira. Elkin, te escuchamos. Bueno. Bueno. Sí. ¿Sonido? ¿Está bueno? ¿Estamos bien de sonido? Sí. Sí, Elkin, te escuchamos perfectamente. Bueno, buenas noches y nuevamente muy agradecido con todos ustedes por el evento, por la forma como están llevando esta actividad. Y en verdad tenemos que comenzar con un proceso histórico y bien sólido.
Esta circunstancia lleva a Puerto Colombia a ser un punto neurálgico a nivel marítimo desde tiempos pretéritos. Se tiene más o menos una fecha data, y la data viene de 1770, en un puntico específico de esta zona norte, como es Sabanilla, Salgar. Ya era un puerto colonial de España. Existía un comercio ilegal de contrabando, existía una serie de condiciones que no eran controladas por la corona en esos momentos. Se siguen los años, es un espacio topográfico muy importante porque en él se genera unas circunstancias de afloro del río Magdalena y los caños adyacentes entre mar y río. Esto ayudó mucho que esta zona fuera muy rica a nivel marítimo. Y a medida que iba corriendo el tiempo, los años, el desarrollo, pega muy fuerte aquí la revolución industrial. Ya los estados confederados estaban ya formándose y comienzan ya a desarrollarse gran parte este país y se crean unos estados soberanos. Uno de estos estados soberanos es el Estado Soberano de Bolívar, que ante el mismo estado reuniría una serie de condiciones en establecer un medio de locomoción moderno a partir de 1865 y quería que cualquier ente natural, cualquier ente extranjero generara una comunicación directa entre este puertecito Sabanilla, Salgar, con Barranquilla, que era una metrópoli. Quería una línea férrea, unión de rieles y una infraestructura de modernidad, la cual generaría esto una expectativa. Inicialmente, la construcción del ferrocarril llamado de Bolívar estuvo en manos de nativos, de gente local, como fue Santo Domingo Vilar, Ramón Collante. Pero estos vieron la infraestructura demasiado compleja, y es así como vienen los alemanes a establecer también un punto de apoyo, un punto de encuentro y un punto de desarrollo a la zona, y es la compañía Honigberg-Wessel, Julio Honigberg y Wessel, que se unen y hacen en concesión este tipo de proyectos. Son los que inician prácticamente la comunicación directa entre la capital o Barranquilla, que era metrópoli, con este punto específico llamado Sabanilla y Salgar. Pero a medida que se iban dando estas condiciones, las expectativas eran muy, muy latentes. Estas expectativas eran que estaba un punto de comercio en desarrollo, había un punto específico con el viejo mundo, y eran unas zonas muy, muy específicas en este sentido. Entonces la demanda y la responsabilidad era grande. Se sigue proyectando, la empresa alemana no funciona, no cumple los requerimientos, y es cuando llega en 1884 la figura de Francisco Javier Cisneros Correa, haciendo eco de sus experiencias ya por el interior del país, pasando por Antioquia, pasando por el Cauca, pasando por Tolima, por toda esta zona, y decide comprar la empresa. Hay un intermediario de apellido Uribe, pero eso funciona en algún momento en que el Cisneros logra establecer la mayoría de los capitales, la mayoría de las acciones, y no se queda quieto. Genera un intercambio monetario, bancario a nivel internacional con la Banca de Londres, regula, establece unos comerciantes, unos capitalistas, unos socios, y crea la empresa de Barranquilla Railway Pier Company, la cual es una avasalladora, es una empresa progresista de que cumple una función de habilitar tanto Salgar como Sabanilla, Salgar, a un punto específico que era la que antes estaba anotada como era la estación Montoya en Barranquilla. Esto se establecen las condiciones de desarrollo del sistema ferroviario en la costa norte, pero ¿qué sucede? Tanto Sabanilla como Salgar eran inestables en algunos momentos cuando se establecieron unas líneas férreas no tan permanentes, porque las condiciones topográficas afectaron mucho a Sabanilla. Van a Puerto Perillo y habilitan una línea férrea en plena costa de emersión, en plenas islas de emersión, y un mar de leva acaba con la línea férrea de Puerto Belillo. ¿Qué sucede? Que la aventura de Cisneros era habilitar poco a poco este punto de intercambio comercial marítimo, y decide habilitar la zona más hacia el norte. Habilita la línea férrea más hacia el norte, más hacia lo que se llama ahora Cerro de Cupino,
Y es así como la historia establece que Cisneros es el fundador de Puerto Colombia, porque llega con las líneas férreas a mediados de 1888 al punto lo que hoy se llama Puerto Colombia, en lo que es en todo el centro de la denominada Bahía de Sabanilla, la cual tenía una de las mejores condiciones topográficas que él mismo descubrió desde el punto de vista de observación, como fue Isla Verde. Él establece en Isla Verde un rompeolas natural, la cual ayuda a que las condiciones portuarias, acarreo de arena y calado en la zona fuera estable. Es así como se establece uno de los principales puertos marítimos más importantes. ¿Tú le escuchas? ¿Se fue el audio? Hola, Elkin. ¿Tú le escuchas? No. ¿Estás escuchando? El que quedó mudo. El que quedó mudo. Se quedó. Yo quiero escuchar qué dice él a cuando me toque salir corriendo a mí para allá, porque yo no tengo. No tengo. No oye nada. No, nada. Cuando me encuentre se me... Tú me avisas cuando me toque. Mario, ¿tú me escuchas a mí? ¿Ah? Y los escuchamos a todos. Se le fue el sonido a Elkin. Ahorita tú puedes seguir echando el cuento. A Elkin se le desconectó. Podemos seguir echando el cuento del tema de la construcción del ferrocarril. Elkin, se le cayó el internet, no sé. Gustavo, cierra el micrófono. Cierra el micrófono. Bueno, continúen ustedes. Sí. Orte, yo creo que podríamos seguir como conversando sobre el tema de cómo fue de pronto la decisión de construir un muelle y con el tema del ferrocarril, que era lo que estaba hablando Elkin, alrededor de la escogencia de Puerto Colombia como un territorio para poder convertirlo en un puerto, pero obviamente el ferrocarril fue como el génesis de lo que es hoy en día el municipio y obviamente todo el fenómeno portuario. Entonces, Orte, vamos desde la realidad que nosotros hemos interpretado desde la estación del ferrocarril, cómo podemos contarle a la gente que nos está escuchando cómo hemos podido seguir entendiendo de cómo se decide para que Puerto Colombia sea el punto para construir un muelle, en este caso. Bueno, ustedes saben, como bien decía Elkin, que hacia mediados del siglo XIX Barranquilla empezó a adquirir importancia porque precisamente su cercanía con el río Magdalena permitía que las embarcaciones subieran hacia Santa Fe de Bogotá. Y los cargueros de la época, especialmente los navegantes de buques grandes, que eran los alemanes y los holandeses, empezaron a tener acceso al río a través primero de Sabanilla, y empezaron a entrar con mucha dificultad haciendo fondeo fuera de Isla Verde, y empezaron a entrar con mucha dificultad, pero llegaban y subían a través de las embarcaciones del río y entraban por Sabanilla. Después mejoraron el acceso y ampliaron el ferrocarril hasta Salgar, y seguíamos teniendo bastante actividad económica y mucho movimiento a través de este puerto. Por esa razón,
a finales del siglo XIX, el presidente de la República, el presidente Núñez, decidió que había que hacer la operación portuaria mucho más cómoda y por eso contrataron realmente a Francisco Javier Cisneros, que conocía muchísimo del tema de los ferrocarriles, para que encontrara un punto a donde se pudiera construir un muelle y que los buques cargueros, buques de pasajeros, pudieran tener acceso directo de el buque al ferrocarril. Entonces, por esa razón, el Cisneros encontró la Bahía Cupino, y en Bahía Cupino la profundidad y la tranquilidad del mar, porque esta Bahía Cupino era aguas tranquilas protegidas el litoral por Isla Verde. Por eso se decidió hacer aquí en el puesto, en el sitio de Puerto Colombia, el muelle. Y bueno, ustedes saben que este es un municipio que empezó a partir de la construcción de ese muelle. Los primeros habitantes o las primeras construcciones que hicieron eran precisamente los campamentos de las personas que trabajaron para el muelle, que eran básicamente personas que venían de Tubará, indígenas de la etnia Camachú, que eran los que vivían en toda esta zona. Hoy se llaman Mocaná, pero bueno, esas eran las primeras personas que contrataron. Y ustedes, bueno, sabemos que quien realmente construyó el muelle de Puerto Colombia fueron los ingleses, y contratados por Francisco Javier Cisneros. Por eso se dice que el primer barrio organizado que tuvo Puerto Colombia era el barrio inglés, que precisamente quedaba aquí cerca del muelle, y estamos tratando de rescatar esta historia y de rescatar ese espacio. Entonces, por eso precisamente por la comodidad de las embarcaciones, por eso se decidió ampliar el ferrocarril hasta acá, hasta Puerto Colombia, para poder tener acceso fácil, rápido y seguro de la carga y de los pasajeros que desembarcaban, subían al ferrocarril y seguían hasta la estación Montoya de Barranquilla, para luego subir hacia más adentro de Colombia a través de los buques, de las embarcaciones de vapores que surcaban el Magdalena. Así es. Bueno, el ferrocarril de Bolívar, podríamos mencionar también que fue como la segunda línea férrea construida en Colombia. Esto comunicaba la ciudad de Barranquilla con el puerto de Sabanilla. Podemos precisar que tiene una longitud de 28 kilómetros y 3 estaciones, que están la San Antonio de Salgar en Sabanilla, una estación intermedia en la playa y la estación Montoya en Barranquilla. Es importante también dentro de la historia del ferrocarril que la casa alemana Honisberg, que era lo que estaba mencionando Elkin inicialmente, Honisberg, Wessels y compañía, firma el contrato para la construcción del ferrocarril, y eso hizo la llegada obviamente de Cisneros. Por ende, el ferrocarril empezó a construirse en 1869 y se inauguró el 1 de enero de 1871. Esto como respuesta a la necesidad de contar con un medio de transporte que agilizara, como lo está diciendo ahorita Hortensia, una conexión más rápida entre Barranquilla y el puerto de Sabanilla, que era donde llegaba todo el tema de la mercancía. Por otro lado, podemos mencionar que esta construcción del ferrocarril fue paralelo a la obra del muelle, que se construye inicialmente con madera cruzada. Este lugar en el que estamos, de hecho, Gustavo, Hortensia y yo, fue construida con madera inicialmente, pero hasta 22 se inician ya las adecuaciones con cemento cuando se hace la extensión del muelle, y por Juan Antonio Colina de la Rosa, donde se levanta una nueva sede y fue inaugurada el 5 de diciembre de 1923. Esta edificación fue una de las primeras construcciones hechas con cemento importado de Dinamarca por la empresa de Barranquilla, Railway and Pure Company Limited, que fue la misma firma que adjudicó los contratos para que Francisco Javier Cisneros construyera el muelle de Puerto Colombia. Así es. Bueno, bueno, precisamente aquí en la estación del ferrocarril de Bolívar está la Fundación Puerto Colombia, y estamos trabajando nosotros desde el 2009. Precisamente este año cumplimos 14 años, el 9 de enero se constituyó. Agradecemos precisamente con la gobernación del doctor Verano, Eduardo Verano, en la primera gobernación
se hizo la restauración de la estación del ferrocarril. Y en ese momento nosotros, ya yo vivía en Barranquilla hace 28 años, perdón, vivía en Puerto Colombia en ese momento. Bueno, nos solicitaron apoyo para encontrarle un motivo a este edificio. Y trabajando, hicimos, la fundación se fundó precisamente con la Universidad del Norte, con la Fundación Amigos del Arte del Caribe, con la Fundación Prosperar y la fundación que yo tenía en ese momento, que era un grupo cívico que trabajábamos. Pero nos dimos cuenta la importancia que tenía, bueno, nos visibilizamos a través de vivir aquí toda la población que caracteriza a Puerto Colombia. Esta es una población atípica. Aquí, como decía el Ponca, Puerto Colombia tiene un mar para la contemplación y por alguna razón artistas, escritores, bibliotecarios, escultores vienen a vivir a Puerto Colombia a inspirarse. También el acercamiento de las universidades, porque en el municipio de Puerto Colombia están asentadas las universidades más importantes del departamento. Por eso tenemos el corredor universitario aquí dentro del municipio. Y eso hace que nuestra población sea una población de gente intelectual importante, que aporta, que investiga, que ofrece posibilidades. Y por eso le presentamos a la Gobernación del Atlántico un proyecto para manejar la estación del ferrocarril, que básicamente lo que decía era, vamos a fortalecer el turismo de Puerto Colombia a través de la historia, que es lo más importante, y ahorita sigo con ese tema, el arte y la cultura. ¿Por qué? Porque había que trabajar con esta población de personas creativas e intelectuales, y eso es lo que hemos hecho durante estos 14 años. Estos 14 años hemos trabajado con todas las manifestaciones del arte. Hemos trabajado con gente del cine, de la fotografía, de las artes plásticas, pinturas, hemos hecho intervención en el espacio público. Ahorita Carlos Mario les va a ampliar un poco de todo lo que es la agenda cultural de esta fundación, pero quiero acortar la idea para decirles que hemos pasado ya de 1.300 actividades culturales en estos años. O sea, es increíble. Creo que a través de todos estos movimientos y todo ese trabajo que hacemos virtual y todo, le hemos cambiado un poco la imagen de Puerto Colombia en el país y creo que en el exterior, porque ya Puerto Colombia es mirado como una población como se debe mirar. Hace 4 años, a partir de la pandemia y por otras circunstancias, ya la gente ha ido tomando el mando, ya el joven con el que hacíamos el encuentro de coro ya tiene su fundación y hace sus coros. La gobernación abrió una galería de arte y ha ido agremiando y entrenando a los artistas. Entonces nosotros ahora estamos dedicados realmente a la historia. Y por eso es tan importante este programa que estamos haciendo hoy y por eso es tan importante este acercamiento con ustedes, las personas de los museos. Amigos, Elkin se volvió a conectar. Ok, dale. Entonces, si quieres, yo consigo después que Elkin participo nuevamente yo, para terminar con la idea de lo de la historia. ¿Qué parece, Osvaldo? ¿Te escuchamos? Elkin, te escuchamos. Elkin, te escuchamos. Bueno, continúa Hortensia. Bueno, podríamos seguir el tema del muelle, Orte. Yo creo que es importante lo del tema del muelle. El muelle sí, porque mira que el muelle, ¿cuál tema, Carlos Mario? De lo que estamos trabajando con el tema con de el la auge historia. comercial estábamos hablando con el tema de la construcción del muelle que fue aprobado por el auge comercial promovido por el Canal de Panamá
el movimiento portuario en Puerto Colombia se incrementó y originó la necesidad de ampliar la capacidad portuaria del muelle de Puerto Colombia. Por ende, es importante mencionar antes de eso que esta construcción fue traída desde 1887 y eso fue lo que generó el tema del puerto, perdón, del barrio inglés, cuando ya empezó a formarse de pasar de Bahía Cupino a ser Puerto Colombia, gracias a la llegada del ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros, quien dirigió la construcción de este muelle. La construcción inicialmente, ya desde el punto de vista de materiales, se hizo en acero, en hierro y madera, y se inició en 1888. Por eso cuando uno entra al muelle de Puerto Colombia, siempre estamos hablando desde 1888 como la época en que se gesta este municipio. El jefe de construcción fue el ingeniero John B. Dougherty, que era inglés. El muelle fue inaugurado luego en el 15 de junio de 1893 y el día de su inauguración se constató que la profundidad era de 8 metros, lo que lo hacía óptimo a que el muelle de Puerto Colombia pudiera tener el atraque de buques en la época, que eran todos los transatlánticos que llegaban a este puerto. Inicialmente, el muelle tenía una longitud de 1.200 metros y era dividido en dos secciones. Uno era el viaducto, que era como lo que uno le denominaba como sí, como que el muelle, siempre uno piensa como porteño que el muelle es como lo que está construido, pero ese era el viaducto que comunicaba el ferrocarril hasta el final o la punta. Entonces eso medía aproximadamente 1.020 metros de largo con una vía férrea y el muelle ya tenía 180 metros de longitud y 50 metros de ancho con 4 vías férreas, una para la carga de las grúas, 3 para el servicio de carga y descarga, y la que daba la capacidad para atracar de 3 hasta 5 máximo embarcaciones de gran calado. Los primeros vapores, dice la historia, que llegaron o que atracaron en Puerto Colombia fueron los vapores ingleses, el Albo y el Atrato, el alemán Galizia y el francés Saint Laurent. Nada. Por otro lado, ahí está Elkin ya. Sí, sí, Elkin se acaba de conectar, te escuchamos, Ok. Elkin. Te escuchamos, Elkin. Carlos Mario dice Elkin que el anfitrión no lo deja atrás. Sí, ya está admitido. Aló. Escuchamos, Elkin. Qué pena, qué pena. Pero no sé qué ha pasado en esta noche. Bueno, seguimos y en verdad es muy importante también hacer hincapié al proceso histórico que dentro del mismo muelle se solidificó prácticamente todo. Fue el imán de las grandes migraciones, porque a sabiendas de que era un puerto marítimo, estoy desconectada. a sabiendas que era un puerto marítimo a nivel mundial, en la costa norte colombiana era el puerto más seguro, donde no cerraba, tenía las 24 horas del día. Toda la infraestructura que tenía el muelle de Puerto Colombia reunía todas las condiciones necesarias para recibir todas las migraciones. Las primeras migraciones fueron las del Medio Oriente, que como es sabido, desde La Guajira hasta Cabo Tiburón, estas migraciones del Medio Oriente eran por el cisma religioso, y que de una u otra forma cada quien que salía de esa zona del Medio Oriente se le denominaban turcos. Bueno, fueron una de las primeras migraciones que llegaron acá y seguidamente las demás. Algo muy importante de la llegada de este puerto, que vale la pena también la anotación, de que tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda era puerto neutral. A pesar de que era aliado de los Estados Unidos, era puerto neutral y que en algún momento recibía todas las nacionalidades en una forma muy, muy amena.
Este puerto marítimo reunía también las condiciones de apertrechamiento de la mercancía y migración, pero en una afluencia del 100%. Inclusive manejaba toda la ruta marítima del Gran Caribe. Por ello, estas grandes compañías transatlánticas a nivel mundial manejaban el itinerario con Puerto Colombia como si fuera uno de sus principales puertos marítimos, y ahí se encuentra en la lista, cuando uno observa que para las grandes compañías internacionales marítimas de grande cobertura mundial, el principal puerto en Colombia era el de Puerto Colombia. Entonces, todo esto hay que hacerle hincapié y hacer una relevancia muy, pero muy significativa, porque alrededor del muelle generaría todo este proceso. Era el imán, era la puerta de entrada del viejo mundo al nuevo mundo, era la entrada de todas las naciones hacia Colombia. Y de ahí que muchas circunstancias obligan a hablar obligatoriamente de Puerto Colombia en cualquier parte del mundo. Entonces, todo esto va generando esta expectativa de una historia muy rica, escrita en lazos de oro, porque Puerto Colombia, en verdad, con su época dorada, hay que ver también que la gran envidia, y son unos procesos que también hay que afrontarlo con dignidad, que el puerto marítimo de Puerto Colombia le generaría envidia a todos, tanto los puertos coloniales de Santa Marta y Cartagena, y lo mismo el mismo interno de Barranquilla. Entonces, todo esto también generaría su decadencia, generaría en algunos momentos que a partir de la concesión que se da, que el Estado colombiano firma contrato con Cisneros el 15 de junio de 1893, hasta el 15 de junio de 1933, fecha de 40 años de explotación del puerto marítimo con una empresa internacional, una empresa extranjera, y una vez que el puerto marítimo de Puerto Colombia queda en manos del Estado, tienden a desaparecerlo en una forma muy paulatina. Se convierte en una empresa burocrática donde generaría una cantidad de desniveles laborales, y era debilitando porque tenían que fortalecer el nuevo puerto marítimo en la ciudad de Barranquilla a partir del año 1936. Entonces, todo esto generaría una época dorada de la cual se vive la historia, que es la base fundamental de la población y sus habitantes, y todo esto va manejándose poquito a poco en una interacción que hoy recordamos, y que el puerto pasó por sus mejores momentos, como todo, y que cumplió un ciclo vital con un momento responsable hasta cuando se le dio la oportunidad de ser un puerto marítimo. En resumen, esto es lo que he aportado en la noche de hoy con el programa hacia ustedes, y mil disculpas por las fallas emitidas en esta disertación. Muchas gracias a todos ustedes. Henry, nos preguntan por qué le dieron el nombre de Puerto Colombia. Porque en ese sentido pasó por varios nombres. Querían que le colocaran como el fundador Puerto Cisneros. Una aclaración: Puerto Colombia nunca fue fundada. Se toma la fecha de 31 de diciembre de 1888 como fecha de fundación y fecha de legalización de documentos legales, de documentos jurídicos de la empresa. Después dijeron que era Puerto Núñez. En ese momento de inauguración del muelle de Puerto Colombia, Rafael Núñez Moledo no llega a la inauguración del muelle de Puerto Colombia por un momento político. ¿Por qué? Porque en estos momentos el Estado soberano de Bolívar, que era Cartagena su capital, su puerto marítimo estaba débil y estaba en un caserío como era Sabanilla, Salgar, Puerto Colombia, y por ende el presidente Rafael Núñez no pudo llegar a la inauguración. Y por tercero, se dio a conocer de que como era Puerto Colombia, como era un puerto seguro a nivel mundial, se le denominó que tenía que tener el nombre de Puerto Colombia, y ahí quedó, y se fundamentó en las ordenanzas a nivel de la Asamblea Departamental, y a partir de 1913 se le ratifica su nombre. Muchas gracias. Elvira, ¿nos quiere comentar algo? Sí, quisiera hacerle a los expertos dos preguntas. La primera es, ¿se considera que el muelle que tuvo Puerto Colombia es uno de los más largos del mundo? Y segundo,
la carrilera del tren que iba desde allí por toda la costa, ¿siempre estuvo a la orilla del mar o se internó en algún momento de Puerto Colombia hacia Barranquilla por digamos, por el territorio, por la tierra? Porque es que uno ve que la carrilera siempre iba como a orillas del mar. Esas dos preguntas, por favor. Henry, ¿nos escuchas? Hortensia, que nos conteste, Bueno. a ver. Sí. O Carlos Mario, que lo sabe también muy bien. Sí, pero ahí estaba Elgin. Orte, activa el micrófono. No, activa el micrófono, sí. Que aquí tenemos un problema técnico con el tema de los audios, pero bueno. Y además estamos en plena plaza pública y eso no ha sido tan sencillo hacer el programa, pero estamos aquí al pie del cañón. Bueno, resolviendo la primera pregunta, la historia dice que el muelle de Puerto Colombia medía alrededor de 1.300, casi 200, 2.000 metros de largo, perdón, 2 kilómetros de longitud, y eso lo ubicaba como uno de los más largos del mundo. Entonces, constatar o decir que era el número 1, el número 2, pero digamos que estamos como en el top 3 de lo que era uno de los más largos del mundo según la historia. Y lo otro, la carrilera sí tenía estaba ubicado alrededor del muelle, estaba a la orilla del mar, pero sí cuando ya se iba adentrando a lo que era la Avenida de los Manetíes, cuando iba entrando ya al punto de la Ciénaga de Mallorquín, por el lado de Barranquilla, ya se adentraba la ciudad en esa zona, pero siempre estaba bordeando el litoral Caribe, por llamarlo de alguna manera, desde el punto de vista geográfico o de lo que muestra la cartografía. Por ahí hay otra pregunta de alguien que dice que ¿por qué se llama Puerto Colombia? Eso lo denominó ahorita, eso lo contestó ahorita Elkin. Elkin acaba de contestar la pregunta, diciendo de que primero se iba a llamar Puerto Núñez, porque el presidente Núñez, porque como esto era territorio de Bolívar, lo iban a llamar Puerto Núñez, luego él por temas políticos no quiso venir al muelle, lo denominaron Puerto Colombia ya desde que se constató desde 1888. Muy bien. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y así estaba, como están estas fotografías hace unos años. Así estaban como están las... Ya estamos adentrándonos a la parte del detrimento del patrimonio a finales de los años, bueno, ya después de que el puerto dejó de funcionar, Orte, podemos hablar de a partir de 1936, del cual cuando se construye Bocas de Ceniza, el puerto deja de funcionar, la estación del ferrocarril queda abandonada y luego ya el espacio empieza a tener unos usos o desusos por parte de la comunidad local, entrando, sí, como en una desidia, un abandono, en un detrimento. Entonces, Orte. Bueno, el tema que la investigación nos dice es que el muelle de Puerto Colombia se construyó para que durara aproximadamente unos 40 años, porque la idea del gobierno era hacer precisamente un muelle sobre el río para que las embarcaciones pudieran hacer el transbordo del buque hasta las embarcaciones de río. Y por eso, exactamente, si uno mira el tiempo, en 1888 se inauguró el muelle, el primer muelle, y en 1936 ingresó el primer buque por Bocas de Ceniza a la terminal de Barranquilla. Entonces, eso hace exactamente más o menos los 40 años que se dice o que dicen los documentos que se construyó el muelle a finales del siglo XIX.
después que se llevó toda la actividad portuaria para Barranquilla, más o menos en un lapso de 5 o 6 años, hasta que, porque siguieron llegando, Puerto Colombia empezó a trabajarle a su destino como sitio turístico, porque en el momento que él funcionaba el muelle, pues mucha gente de todo el país que salían o entraban del país, gente construían sus casas de veraneo aquí, porque llegaban, venían por el río Magdalena, llegaban a Puerto Colombia, se quedaban una temporada, se subían en los buques y viajaban y regresaban. Eso hace que mucha gente importante del gobierno y de la industria, residentes en otros sitios del país, construyeran casas aquí, que hoy todavía algunas se mantienen. Y entonces empezó toda esa vocación turística de Puerto Colombia con la bahía, con los hoteles. Nació el hotel Prado Mar, que hoy todavía funciona y es el hotel más importante que tenemos aquí, que fue precisamente resultado del Hotel del Prado, que también fue el primer hotel más importante que se construyó, dicen, que en Latinoamérica. Esa era la residencia de verano de la familia Obregón, que cuando primero construyeron el Hotel del Prado y después hicieron de su casa de la playa como el segundo servicio ya cerca de la playa del Hotel del Prado de Barranquilla. Y bueno, así otras construcciones importantes. La familia Santos tenía una casa aquí en Puerto Colombia, precisamente los abuelos del expresidente Santos. También aquí en Puerto Colombia todavía se mantiene un poco restaurada y cambiada, pero la casa donde nació el fundador del Heraldo. Y bueno, empezó toda esa época, como dicen, de detrimento, como dice Carlos Mario, del municipio. Algún tiempo funcionó, pero poquito a poco fueron abandonando el municipio. La gente se fue quedando en el olvido, Puerto Colombia. Cuando yo llegué aquí hace 30 años, créanme que esto no había servicios públicos, no había agua, no había gas, no había teléfono. Era increíble. Las casas lindísimas de Puerto Colombia, que hoy no las consigues comprar ningún precio, de ese momento las vendían baratísimas. Todos vivíamos, el agua llegaba por ahí 3 o 4 horas en la noche, todos vivíamos con motobombas y a mí me tocó. Yo llegué aquí hace 29 años. O sea que todo este tramo de decadencia duró yo creo que unos 30, 40 años. Y bueno, ahora no me gusta mucho hablar de eso, pero creo que a partir de hace unos 15, 20 años para acá, hemos, paralelamente con Barranquilla, revivido este municipio. Hoy es un municipio realmente pujante, con una cantidad de cosas nuevas, de ofertas nuevas. Ahí también hemos avanzado también por el hecho de las universidades que se instalaron aquí en el municipio de Puerto Colombia. No tenemos en Puerto Colombia industria, pero tenemos todo lo que es la parte educativa. Y tenemos barrios muy importantes que se han venido se está conurbando Puerto Colombia con Barranquilla. Entonces tenemos barrios tan importantes como Villa Campestre, por ejemplo, ahorita como Ciudad del Mar, como cada día se nos está poblando. Toda la zona de Salgar es hermosísima y se está desarrollando en el tema habitacional. Y el municipio, lo que se llama el casco urbano de Puerto Colombia, yo creo que su vocación ya viene creciendo más hacia el turismo y con todas estas inversiones que se ha hecho a través de la Gobernación del Atlántico, creo que vamos a tener un futuro a corto plazo con muchas posibilidades para sus habitantes, trabajo para todos, la gente se está preparando. Hoy está en construcción desde la gobernación con Conturo, un proyecto liderado por la gobernadora, el mercado de la sazón, donde se va a tener todo lo que es la gastronomía del departamento del Atlántico y la artesanía, y también el Centro Internacional de Gastronomía.
que va a tener restaurantes de altísimo nivel que representan a los 11 países de los inmigrantes que llegaron por el muelle en su momento. Eso hace que el turismo, eso hace que lo que nosotros como fundación estamos trabajando, que es el tema histórico, en su investigación, y vamos a tener aquí una oferta en donde todos los descendientes de los inmigrantes que llegaron puedan tener acceso a la información a partir de una gran plataforma virtual y que puedan conseguir sus documentos, porque hoy, en el mundo globalizado que tenemos, donde cada día estamos más cerca, muchos descendientes de estos inmigrantes están queriendo conseguir sus documentos. Entonces, la Fundación Puerto Colombia hoy tiene como objeto, y en ese trabajo estamos trabajando en la organización de la Estación de la Memoria Histórica de Puerto Colombia, que incluye no solo la historia del puerto como municipio, la historia del muelle, la historia del ferrocarril, sino incluye también la historia de todos y cada uno de las personas que ingresaron por el muelle y cómo aportaron en el desarrollo del país. Yo creo que esa es una historia apasionante y muy importante que nadie la tiene. Está regada pedacitos por todas partes y la propuesta es organizarla y para darle acceso a todos los que nos visiten física o virtualmente. Igualmente, estamos trabajando con la gobernación, un proyecto muy lindo, y es tener visiblemente y visualmente un homenaje a todos estos inmigrantes a través de unas placas conmemorativas, como se hace en otros lugares del mundo, en donde una historia paralela a la nuestra se hace. Entonces ya también estamos trabajándole a eso. Miren esa imagen linda. Hoy cada día en la estación está más linda. Está más linda que hace 14 años cuando la recibimos. Está más linda porque gracias a los últimos gobernadores que hemos tenido en el Departamento del Atlántico, el doctor Verano, el doctor José Antonio Cedebre fue tremendamente apoyador, y ahora ejecutora maravillosa, la doctora Elsa Noguera, hemos logrado hacer todas estas obras que ustedes ven allí. Y bueno, no sé si ustedes escuchan, pero en este momento hay tambores, hay danzas, hay de todo alrededor, porque nuestra gente vive de eso, vive de la cultura, vive de la música, y estamos trabajándole a ese tema, y estamos invitando a participar en este proyecto a toda la comunidad de todo este país, porque de alguna forma no tenemos todavía conocimiento, pero no sabemos el porcentaje de colombianos de hoy que tienen un abuelito que llegó por el muelle de Puerto Colombia. Entonces, trabajamos en ese tema y esperamos muy pronto tener instalado toda esta posibilidad. Osvaldo, yo no sé si de pronto tienen algunas preguntas las personas que están conectadas o las que están en el chat para poder seguir, o si de pronto alguien está conectado nuevamente, si logró reingresar a la sala para ya comentar, para ir dándole como conclusión a la parte histórica del tema. Sí, Carlos Mario, ¿hay algún libro al respecto? Nos pregunta. Sí, hay libros, tenemos muchos títulos aquí que tienen que ver con los países inmigrantes. Tenemos libros sobre los italianos, sobre la comunidad judía, sobre los chinos, sobre los franceses. Hay unos títulos. Hicimos una investigación muy importante sobre un buque alemán hundido. Está hundido en la punta del muelle, y esta investigación la hicimos con Álvaro Mendoza y con Enrique Díaz en el 2014. Tenemos un documento maravilloso, los invitamos a que lo adquieran. Aquí lo pueden conseguir las personas que quieran conseguirse el libro. El título se llama De la Gloria al Olvido, precisamente documentando todo esto que hemos estado hablando esta tarde. Y yo creo que merece la pena este libro, que también
apoyado por la Fundación. Aquí las personas que quisieran adquirir el libro se pueden comunicar con nosotros y se lo enviamos. Muchas gracias. Bueno, continuemos con el otro aspecto del programa. Bueno, aquí ahora mismo estamos viendo el tema de todo lo que es la agenda cultural de la estación del ferrocarril, cómo hemos retomado para darle vida y darle uso a este espacio gracias a un comodato otorgado por la Gobernación del Atlántico, entregado a la Gobernación, perdón, a la Fundación Puerto Colombia. Y entonces empezamos a gestar actividades gratuitas de alto nivel para la comunidad, integrando muchos artistas. Cuando empezamos, Hortensia nos contó que una vez, cuando le entregaron la primera vez la estación, se inscribieron en una semana alrededor de 100 artistas plásticos o personas que dedicadas a la música, a la danza, a la fotografía. En una semana se descubrieron más de 100 personas dedicadas a las artes, y eso es un capital humano muy importante para los territorios. Entonces, por eso nosotros decidimos aprovechar todo esto, que toda la riqueza cultural que tiene el municipio de Puerto Colombia, para hacerlo. Entonces, invitamos a curadores o expertos en el tema, como Gustavo García, que hoy nos acompaña, para empezar a hacer esas primeras muestras de arte y obviamente proyectarlo a un nivel más internacional, porque algo que dijo la doctora Elvira al inicio de esta conferencia es que Puerto Colombia es como un territorio que no solamente es del Atlántico, no solamente es de los porteños, es un territorio tan, digamos, tan arraigado, perdón, a nivel nacional, que la gente cada vez que viene a Puerto Colombia se conecta con sus raíces. Entonces, Gustavo, hablemos de las artes y de las exposiciones que hemos desarrollado acá en la estación del ferrocarril. Gracias, gracias. Sí, las exposiciones de arte en la estación ferrocarril son una parte fundamental de los programas que preservan la cultura, las expresiones artísticas de este municipio de Puerto Colombia. Así como Puerto Colombia fue en sus inicios puerto de entrada de extranjeros y nacionales, en estos siglo XX y siglo XXI también ha sido una entrada de muchos artistas que han llegado y han conformado gran cantidad de artistas que están residentes aquí en Puerto Colombia. Tenemos en estos momentos aproximadamente unos 150 artistas entre locales y otros que han venido a residir aquí en nuestro municipio. Dentro de los proyectos importantísimos que se han desarrollado aquí en la estación ha sido el proyecto del Museo a Cielo Abierto. Son bancas intervenidas en el malecón de Puerto Colombia, la gran mayoría intervenidas por los artistas locales. Los artistas locales son importantísimos para esta fundación. Son los artistas que le damos más visibilidad, pero que también invitamos a artistas de afuera para poder alimentar la curiosidad, alimentar la creatividad de estos artistas locales que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, este proyecto de Museo a Cielo Abierto en el malecón de Puerto Colombia está conformado en su mayoría por estos artistas locales, y son 100 bancas que fueron intervenidas con un tema de los paisajes y los íconos representativos de este municipio. Ya hemos tenido también artistas internacionales que nos han visitado y que los hemos apoyado mostrando también sus trabajos, como es Jacqueline Brito, una artista cubana, como también Brian Cotter, un artista de Estados Unidos. Dentro de los locales tenemos artistas como Alfredo González, José Valderrama, Carlos Garrido, Iggy Flo, que son un componente de una pareja, trabajan a 4 manos, a la limón, Alex García, Osvaldo Cantillo, Gustavo Rúa. Y entonces una de estas misiones de aquí de la Fundación Puerto Colombia es esa, visibilizar a los artistas locales y también a los artistas que nos visitan, aquellos que se quedan con nosotros, aquellos que muchas veces salen de Puerto Colombia y vuelven a visitarnos. Ese es un atractivo grandísimo para la gente que nos visita, y de esa misma manera reafirmamos la identidad misma de Puerto Colombia a través de los trabajos de ellos. En la diapositiva estamos observando, bueno, tenemos un sinnúmero, más de 1000 actividades, como lo dijo Hortensia. Aquí le estamos presentando algunas de las exposiciones que hemos desarrollado, como esta del maestro Alex García, que es local. Hacemos mediaciones con las escuelas. Anteriormente estábamos viendo una muestra histórica sobre la devoción de la Virgen del Carmen, el tema religioso, que también la historia de la Virgen es bastante interesante, porque la imagen entró por el muelle, una imagen de estilo barcelonés,
al estilo del sur de España, y eso también es como evidencia de los objetos o artículos que ingresaron por el muelle de Puerto Colombia. Para nosotros, más que un tema religioso, es más que un tema histórico, y nos encanta también contar esto. Si podemos seguir avanzando, podemos mencionar que la estación del ferrocarril siempre está invitando a artistas, tanto nacionales, locales o extranjeros, como esta, Brian Cotter, que fue la expositora recientemente que estuvo acá en el mes de abril. Ella es una chica de Nueva York. Entonces a Puerto Colombia todo el tiempo están viniendo nuevos artistas, y esto es un destino internacional. Es un destino que ha hecho que nosotros nos sintamos orgullosos de proyectarlo ante el mundo. En los comentarios vemos personas que nos están diciendo, oye, esto lo promociona en Anato, lo promociona en muchos lados, y eso es lo importante también de aprovechar estos espacios, de que gente que nos está viendo a través de estas pantallas venga a Puerto Colombia. A nosotros nos interesa tener gente visitándonos todos los días, los 365 días del año, y siempre va a haber un plan que hacer. Ustedes vienen a la Plaza de Puerto Colombia, encontrarán a la gente bailando, si no están tocando instrumentos, están ensayando, pero se están preparando para temas importantes dentro de nuestra agenda. Esta última fotografía corresponde a la exposición que estaremos inaugurando este sábado a las 4 de la tarde aquí en la estación del ferrocarril, llamado El Jardín de la Fortaleza, una obra de la ceramista Chelo Rodríguez, que va a ser una instalación de 500 flores elaboradas en cerámica, que le da alusión u homenaje a las madres, y los pétalos son representados como, bueno, en este caso unas vaginas, y ella la representa así. Es una instalación también con un sentido político, porque la mujer, así como frágil que de pronto puede ser el barro García, también tiene unos cimientos fuertes como los tallos hechos en hierro que lo funde a través de los hornos, y es una técnica bastante interesante porque la cerámica utiliza todos los elementos como el agua, el aire, el fuego, la tierra, y obviamente el amor, que es como todo lo que le imprime a esta exposición que vamos a tener este sábado. Hortensia, ¿vas a comentar algo adicional? Bueno, esto del tema del cine fue interesante cuando trajimos a la hija de Charles Chaplin. Jay Chaplin estuvo en uno de los cineforos realizados en la plaza principal de Puerto Colombia. Siempre tenemos muchas actividades, y el tema de la formación de públicos a través del cine es bastante importante para nosotros, porque también hemos hecho historia presentando cine documental de todo el mundo. Micrófono. Orte, activa el micrófono, por favor. Bueno, miren, hemos tenido todo tipo de actividades. Aquí tenemos las niñas de la Universidad de Seúl, que duraron una semana haciendo intercambio de conocimiento con nuestros músicos de Puerto Colombia, los grupos de Millo. Tuvimos a Philippe Bissot haciéndonos, él es el heredero de la pantomima de Marcel Marceau. También una semana trabajando con nuestros artistas, hicieron una puesta en escena en la plaza, maravilloso. Carlos Mario, ¿tenemos alguna imagen del proyecto del Museo Expandido? Yo quería agregar. Y Fernando, podríamos enviarte una imagen de eso y lo proyectas acá para lo que a futuro queremos hacer con la estación del ferrocarril, para resolver una de las preguntas que nos hicieron acá en el chat. Exacto, para decir. Bueno, sigue con el tema de la agenda. Bueno, ahí tenemos lo de los artesanos. Orte, si quieres comenta el tema de los artesanos mientras yo les voy enviando el tema de la foto. Ok. Ok, bueno, tenemos, como están viendo en la imagen, tenemos desde hace 7 años a todo alrededor de la estación los artesanos que comenzaron tímidamente y cada día crecen en conocimiento, en presentación de sus productos. A partir de este grupo de artesanos nosotros hemos empezado a activar el uso de la madera que el mar nos trae, que por tradición ha sido un problema grave que no sabían cómo solucionar con el tema de la madera. Ha habido una cantidad de posibilidades que nunca llegan, y finalmente con los artistas hemos logrado transformarla, convertirla en arte, convertirla en botoncitos, en anillos,
en floreros, en mesas, en lámparas. Entonces, hoy ya no le llamamos madera ahogada, como le llamamos, se llamaba antes. Hoy, a través de todo este proceso, ya se llama madera náufraga, porque entendemos que esta madera viene navegando 17 departamentos del Huila y nos las trae con todo un mundo de historias contadas por todo el río Magdalena, que es el que lo recibimos aquí. Entonces, fíjense el valor de esta madera que estos artesanos transforman y recogen del mar. Bueno, ahí tenemos fotografías. A través con la Alianza Francesa hacemos concursos de fotografía. En este momento estamos planeando precisamente un tema de fotografía en homenaje a una artista holandesa que vivió 45 años en Puerto Ida Ebra, Premio Nacional de Fotografía. La verdad, es mucho la actividad económica, es mucho lo que representa esta renovación de la plaza. Alguien hablaba ahí en el chat de por qué no mostramos nuestra plaza nueva, nuestras esculturas nuevas. Todo el desarrollo que se está haciendo en Puerto Colombia en la plaza, todo gira alrededor de su tema histórico. Por eso es tan importante este tema del museo. Ahí, por ejemplo, tenemos una noche de Navidad, una novena de Navidad. ¿Saben cómo muchos años hicimos novenas con arte y proyectábamos natividades de artistas famosos de la historia, del Renacimiento, de la época moderna, y traíamos artistas locales a que les explicaran a los niños qué significaba esa obra de arte, quién era el pintor, de qué país era. Es un ejercicio hermosísimo de creatividad y de educar, porque nosotros en todo un planteamiento turístico alrededor de la historia de este municipio y de Colombia, porque la historia de Colombia está intrínsecamente unida a la historia de Puerto Colombia. Y eso es lo que es educar a la gente, prepararla para que todos sepan contar esa historia, es lo que nos va a dar un valor agregado en el momento que nos desarrollemos. Bueno, ahí está. ¿Tienen previsto algunos talleres artesanales? Nos pregunta por el chat. ¿Este año? Permanentemente, todas las semanas hay talleres, todas las semanas. Sí, Carlos Mario, contéstale. Sí, los que quieran estar siguiendo todo el tema de la información de la agenda cultural de la estación del ferrocarril, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como @FPuertoColombia y también nos encuentran en Facebook como Fundación Puerto Colombia. La página web es www.fundacionpuertocolombia.com. Ahí también encuentran toda la información relacionada con las actividades, escritos, artículos, documentos relacionados con toda la agenda cultural que estamos desarrollando acá. Y bueno, aquí tenemos la proyección de lo que queremos que sea a futuro la estación de la memoria histórica del municipio de Puerto Colombia, con un gran proyecto ambicioso que, bueno, aquí estamos presentando lo casi en exclusiva, Hortensia, para todos los seguidores de la Fundación Festival de Historia. Sí, mire, no solo vamos a comentarles sobre este proyecto brevemente, de pronto, en qué consiste y a dónde estamos apuntándole, porque tiene que ver mucho con esos inmigrantes que ingresaron por Puerto Colombia. Ahí hay unas personas, aquí alrededor de, bueno, no sé cuántas personas están conectadas ahora mismo, pero aquí hay un señor que nos dice que su abuelo o su ancestro, bueno, Paolo Stefano y Antonio Paternostro Cantisani entraron por este bendito muelle en 1894, procedentes de Mormano, Regia, Calabria, Italia, con vapores por el río Magdalena y se entraron en Calamar Bolívar, otro polo de desarrollo. Estas historias nosotros las recibimos todos los días aquí en la estación del ferrocarril. Entonces queremos aprovechar para hacer la experiencia digital dentro del espacio en el que nos encontramos, para que todo aquel que quiera contar su historia desde el punto de vista familiar lo haga a través de los espacios
digitales que vamos a brindar en la estación del ferrocarril. Aquí queremos resguardar la memoria no solamente del Atlántico, sino de toda Colombia. Todo el país se gestó gracias a la llegada de estos inmigrantes. O sea, desde el punto de vista moderno, se empezaron a construir muchas familias, a gestar empresas, a gestar la sociedad actual y el colombiano actual. Hay una frase muy importante que nosotros mencionamos, es que en Puerto Colombia es el crisol del colombiano de hoy, porque aquí estamos como todos fusionados y todo el que viene a Puerto Colombia, como dice su nombre, se siente más colombiano que nunca, porque tiene una historia de arraigo cultural por todo lo que significa nuestro territorio. Entonces, desde este espacio, obviamente utilizando todas las herramientas, los medios tecnológicos y los medios digitales de vanguardia que hoy en día contamos, queremos narrar la historia de nuestro país y de lo que significa Puerto Colombia para todos nosotros. Entonces, este es como el gran proyecto que más adelante, a futuro, estaremos contándoles, pero queríamos mostrarles la proyección de lo que queremos brindar a futuro dentro de los servicios turísticos que va a tener Puerto Colombia desde la estación del ferrocarril. Nos preguntan si existen archivos, recibos de pago dentro de sus investigaciones que algunos puedan acudir a ustedes para complementar alguna información sobre sus familias. Bueno, ay señor. Bueno, gracias. Al fin me logré poner otra vez sonido. Tenemos algunos, no todos, estamos todavía en el proceso de recolectar. Aprovechamos este espacio y la gente que nos está escuchando, porque si tienen documentos que ofrecer, que nosotros podamos digitalizar, billetes de los abuelitos, que hay gente que ha guardado, mire que nos encontramos la llave de un camarote que guardó una señora que vendía lotería aquí en Puerto por 50 años en una mesa de noche. Entonces, estamos ya haciendo el llamado a todos los que nos escuchan y vamos a empezar una campaña porque sí tenemos, pero no tenemos todo. Estamos en la búsqueda. Una pregunta final. Tenemos documentos. ¿Cómo se puede quería complementar la respuesta de Hortensia, porque creo que es importante la participación de Elkin, porque nosotros también nos apoyamos con el Archivo Histórico del Atlántico, que también prestan ese tipo de servicios, y para nosotros ellos siempre están con las puertas abiertas desde la aduana departamental del Archivo Histórico del Atlántico, que ellos apoyan y asesoran a las familias que están iniciando también en este proceso con ellos. Una pregunta final, ¿cómo se puede visitar el museo? ¿Cómo se puede visitar? Lo más sencillo, llegando a Puerto Colombia, usted toma si está en Barranquilla y no tiene transporte, toma un bus de Puerto Colombia, bájese en la plaza y aquí están las 12 puertas de la estación abiertas para que entren. No tenemos, no tiene que pagar nada, es completamente gratuito. Si quiere dejar un aporte, bienvenido, claro que sí, porque debemos mantenerlo, pero por lo general la entrada es gratuita. Pueden disfrutar también del muelle, pueden disfrutar de la plaza, pueden disfrutar de una agenda cultural con la que tengamos acá, ya sea una exposición, si viene en la noche, de pronto un martes podríamos tener cine, puede haber un conversatorio si es en las horas de la mañana con los colegios, o una visita guiada para algunos turistas que nos estén visitando en horas de la tarde. Entonces, aquí siempre va a haber un plan que hacer y bueno, la llegada es sencilla, no hay pérdida. Plaza de Puerto Colombia, aquí en un punto de referencia frente al muelle de Puerto, no hay. Muchas gracias a todos nuestros invitados. Y el horario de 9 de la mañana a 2:30 y de 3 de la tarde a 7 de la noche de lunes a viernes. Sábados, domingos y festivos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, jornada continua. Hortensia, ¿nos querías comentar alguna cosa antes del cierre? Bueno, quería agradecerte a la señora Elvira, a ti Osvaldo y a Luis Fernando todo este interés por este trabajo que estamos haciendo. Necesitamos del apoyo de todos ustedes, estamos en el proceso de construcción, pero estamos seguros que vamos a tener, le vamos a decir Estación de la Memoria Histórica de Puerto Colombia, con toda esta información tan interesante para todos los colombianos, porque como decía Carlos Mario, es la historia del país, la que se fundió aquí desde Puerto Colombia.
Entonces, muchas gracias, muchísimas gracias. Seguimos trabajando todos los días sin descanso. Todos los días sin descanso. No es fácil, pero tenemos absoluta seguridad que lo vamos a lograr. Elvira, ¿nos quieres contar Sí, yo quisiera despedirme de este maravilloso programa diciendo lo siguiente. La época que me tocó a mí de Puerto Colombia fue bastante decadente. Eran unas chozas con cerca a la playa donde la gente comía mojarra o alguna cosa de esas, pero nunca lo que estoy viendo ahora desde la restauración del muelle, como este museo, como todo lo que han hecho ustedes con la belleza de la casa de la alcaldía. Es decir, 1000 felicitaciones porque han transformado este sitio icónico que es Puerto Colombia. Pero por el otro lado quisiera esbozarles lo siguiente. Hay un artista, tal vez el más importante de los artistas que hayamos conocido, de arte popular. Es un artista completamente auténtico, no es académico, que nació en Puerto Colombia, que se llama Eduardo Butrón Whitwalker. Es una maravilla y a mí me encantaría que en algún momento pudiera presentar sus obras. Bueno, aquí está, aquí hay algo. Eduardo ha hecho esta figura de Gabriel García Márquez que si usted se acerca, si se pudiera acercar un poco, están hechas con botellas. Esto lo hizo en la Fundación Gilberto Alzate Aventaño y él recoge toda la basura del río Magdalena en Magangué y con eso recicla y hace esta maravilla de obras. Es un oriundo de Puerto Colombia y en algún momento tenemos que contarles de la maravilla de este artista. Así es, a Eduardo lo tuvimos recientemente, en el mes pasado estuvo aquí haciendo una intervención o una instalación en la plaza principal de Puerto Colombia, esta vez con madera náufraga. Hizo la ilustración, si no estoy mal, de un yo arroyo, con chancletas, Sí. con troncos, con balsos arrojados por el mar. Fue una experiencia bastante interesante porque él trabajó no solamente, digamos, desde su plástico, desde su creación, sino también invitó a los recicladores, a los guardianes medioambientales del que trabajaron de la mano, y obviamente esto fue traído por el Salón BAT de Colombia, la Fundación BAT, y en alianza con la Gobernación del Atlántico a través de la Secretaría de Cultura, lo invitaron y hicieron la instalación del Yo Arroyo, una ilustración del Yo Arroyo con estos maderos en la plaza principal de Puerto Colombia, que estuvo bastante concurrido y visitado. Eduardo lo admiramos aquí muchísimo, es un gran artista del Caribe y por supuesto nosotros también estamos cruzando los dedos porque de verdad traerlo, él siempre tiene una agenda bastante ocupada, pero estamos con las puertas abiertas para que él obviamente presente su obra algún día aquí en la estación del ferrocarril. Es que yo soy de la junta directiva de la Fundación BAT y a mí me tiene sorprendida porque además ha hecho un trabajo pedagógico con la gente joven allá en Magangué para recoger toda la basura y ya tienen unas calles con mosaicos. No, es de verdad un personaje extraordinario que el gobierno nacional debiera aprovecharlo para que enseñe a los profesores cómo se recicla la basura a través del arte. Así es, totalmente de acuerdo. Y esperamos, como les dije, repito, traerlo aquí a que haga una instalación en la estación. Maravilla, gracias. Gracias, Carlos Bari. Antes de terminar, también les comento que Carlos Moreno de la Fundación Festival Internacional de Historia nos comenta que fue publicado un libro sobre Tubará al respecto. Les transmito a todos los invitados las felicitaciones transmitidas por nuestro chat. Ha sido muy concurrido, tuvimos audiencia de Barranquilla, Ibagué, Bogotá, ciudades intermedias. No se pierdan, distinguida audiencia, de visitar Puerto Colombia, su malecón, su muelle, las estatuas de las culturas inmigrantes, sobre todo el museo. Agradecemos la asistencia a este encuentro de Vive tu Museo.
Muchas gracias también a los colaboradores y a los amigos que hicieron posible este conversatorio. Los invitamos a una segunda parte de este programa, una sorpresa dedicada a la historia de un barco alemán hundido en las playas de Puerto Colombia. Una historia sorprendente. Agendémonos. En el entretanto, nos damos cita en nuestras redes sociales: www.festivalinternacionaldehistoria.com, en Facebook y en YouTube, donde quedará grabado nuestro encuentro de hoy. Buenas noches. Vive tu museo. Abrázalo.